Buenas noches, mi grupo está conformado por José Alejandro Muñoz Benavides y Santiago Alejandro Ramírez. Nos correspondió la revisoría fiscal en los años 1970 y 1989. Para empezar, vamos a explicar primero que la definición de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal o auditoría fiscal es un proceso crítico que asegura el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Durante el periodo de 1970 a 1989, la revisoría fiscal se vio influenciada por cambios económicos, crisis financieras y reformas en las políticas fiscales en diversos países. La década de 1970. En esta ocurrieron los primeros pasos y desafíos. Primeramente, en un contexto de crisis económica, muchos países enfrentaron retrocesos severos y la revisoría fiscal se volvió crucial para asegurar que las entidades cumplieran con sus obligaciones tributarias. Estos implementaron cambios en la legislación fiscal para facilitar y reducir la evasión, y la necesidad de una recaudación efectiva llevó a un enfoque más riguroso en las auditorías. Esta era regulada por normas generales, pero aún carecían de una estructura formalizada. Se consideraba un papel fundamental en las sociedades anónimas. En 1971 se comenzó a aumentar la evasión fiscal, lo que llevó a la implementación de nuevas regulaciones. Los gobiernos comenzaron a adoptar políticas más agresivas en la revisión de las cuentas y a establecer sanciones más severas para los que incumplían. Las auditorías se volvieron más sistemáticas y se realizó un esfuerzo por capacitar a los auditores en técnicas modernas. En el año 1972 y 1973 comenzó la digitalización y la crisis del petróleo. Este año fue testigo de la creciente digitalización en el ámbito contable. Las organizaciones comenzaron a adoptar software para la gestión de cuentas, lo que facilitó que la auditoría se observó un impacto positivo en la recaudación, ya que las auditorías se volvieron más eficientes y precisas. En el año 1973 comenzó la crisis del petróleo, donde esta desestabilizó las economías de muchos países, lo que llevó a ajustes fiscales drásticos. Los gobiernos implementaron reformas fiscales que impactaron de manera que se llevó a cabo las auditorías. Hubo un enfoque renovado en la identificación de fraudes y evasiones fiscales. En los años 1976 y 1977 se endurecieron las políticas de control fiscal ante la creciente inflación. Se implementaron auditorías más rigurosas enfocándose en grandes contribuyentes y sectores económicos claves. La recaudación fiscal se vio afectada, lo que llevó a la necesidad de auditorías más frecuentes y detalladas. Las primeras discusiones sobre la necesidad de profesionalizar la revisoría fiscal comienzan a surgir en el ámbito académico y profesional. Ya en el año 1977, este año se centró en el desarrollo de estrategias para combatir la evasión fiscal. Se crearon nuevas normativas que otorgaban a las autoridades fiscales mayores poderes para investigar y auditar. Las auditorías se volvieron más sorpresivas y se comenzaron a realizar en empresas de mayor riesgo. En los años 1978 y 1979 comenzaron a llegar organismos internacionales que comenzaron a ganar relevancia, facilitando la cooperación entre países para combatir la evasión fiscal global. En 1979, la colaboración internacional en auditorías fiscales se intensificó. Los países comenzaron a compartir información sobre los contribuyentes y las prácticas evasivas. Se desarrollaron herramientas de análisis de datos que mejoraron la capacidad de los auditores para el momento de identificar fraudes. Bueno amigos, hoy les vengo a hablar de la década de 1980, medidas estrictas y crisis. En número 1 tenemos las medidas fiscales, que es el contexto de crisis económica que llevó a la implementación de medidas fiscales más estrictas, introduciendo leyes diseñadas para fortalecer la revisión fiscal y mejorar la recaudación. Como número 2 tenemos las auditorías sorpresivas, que a medida de que las empresas enfrentaban dificultades, las auditorías se intensifican, especialmente en sectores en crisis, convirtiéndose las autoridades sorpresivas en una práctica común. Bueno, de 1986 a 1987 tenemos la protección y percepción pública. Tenemos lo que es el número 1, que es la protección a denunciantes. La creación de leyes para proteger a los denunciantes fue un avance importante, incentivando a los contribuyentes a reportar
prácticas evasivas. Como número 2, tenemos a medida que las autoridades se volvían más comunes y visibles, la opinión pública comenzó a verlas como una herramienta necesaria para la justicia fiscal. De 1988 a 1989 tenemos la consolidación y ley 73. Como número 1 tenemos nuevas metodologías. Se introdujeron nuevas metodologías de auditoría que incorporaban análisis de datos avanzados buscando identificar patrones de comportamientos que podrían indicar evasión fiscal. La ley 73 de 1988 nos habla de redefine las funciones y responsabilidades del revisor fiscal, estableciendo un marco normativo más claro y robusto. Bueno, y por último tenemos la conclusión, transformación y futuro. La revisión fiscal entre 1970 y 1989 fue un periodo de transformación significativa. Los cambios económicos, las crisis y las reformas fiscales moldearon la forma en que se llevaban a cabo las auditorías. La revisoría fiscal ha evolucionado significativamente, pasando de un enfoque más simple de verificación contable a un rol más inteligente y estratégico dentro de las organizaciones. La legislación y profesionalización del campo han sido claves en esta transformación.